¿Sabe? Es tan importante hablar este tema hoy día cuando todo es light. ¿Ya? Hay cosas express, supermercado express, café instantáneo. Todo es light. Incluso hasta la vida cristiana evangélica hoy día se ha puesto light. Pero los pastores que queremos que la vida sea más que light, sea profunda, comprometida con Dios, necesitamos predicar un mensaje de poder. ¿Le parece? Así que juntos, al Espíritu Santo y a usted, y a los que nos escuchan, vamos a entrar en la palabra poderosa del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo. O sea, la palabra de Dios tiene vida y tiene poder. Solamente hay que declararla. Y ella va a hacer lo que nosotros necesitamos que haga, que cambie nuestros corazones. Así que hoy día mire, cuando viví en Alemania, hubieron muchos momentos en que quisiera haber predicado un mensaje diferente. Porque siempre la gente quiere experimentar un mensaje hermoso, profético, de bendición, de prosperidad. Pero yo no predico prosperidad porque yo no creo en esa prosperidad. Yo creo en el poder de Dios transformador que cambia la vida de la gente y las personas son bendecidas. Pero muchas veces me tocó predicar este mensaje y cada vez que me levantaba me invitaban a una iglesia y yo le decía, Señor, ¿qué palabra llevo? Y me hablaba, decía, predica de este mensaje. Y después iba a la otra iglesia y el Señor me mostraba, predica de este mensaje. ¿Y sabe qué mensaje era? Santidad. Santidad no le gusta mucho a la gente de iglesia. A la gente le gusta el mover del Espíritu Santo. A mí me encanta, yo amo al Espíritu Santo. ¿Ya? Pero cuando hablamos de santidad, estamos hablando de cambio. Y es por eso que yo quiero entrar con 3 versículos de la palabra del Señor. Uno que está en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. Y quiero entrar con estos versículos para más o menos decirle a usted quién va al cielo, quién quiere ir al cielo y cómo llegar al cielo. Porque es fácil adorar a Dios. El mundo, en las iglesias cantan al Señor. Pero la palabra del Señor, mire, si yo le predico a usted sobre la venida del Señor, usted sabe que van a venir días difíciles, todo, pero es una cosa predicar sobre la venida del Señor, pero la otra es predicar cómo yo voy a entrar al cielo, porque la cosa no es tan fácil. La Biblia nos dejó a nosotros parámetros, nos dejó líneas, nos dejó palabras para nosotros descubrir cómo llegar al cielo. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? Todos, yo creo que todos queremos llegar al cielo. Pero ¿cómo llegamos al cielo? Jesús dijo, yo soy la puerta, así que hay que entrar por esa puerta. Jesús dijo, yo soy el camino, hay que pasar por ese camino. No hay otro camino anexo ni por los lados. Hay un solo camino. Hay una verdad. O sea, no hay dos. Por lo tanto, cuando yo quiero entrar al cielo, yo tengo que ir por esa puerta que se llama Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo aquel que tocare yo le abriré. O sea, Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Jesús. Pero ¿cómo yo entro por esa puerta? ¿Cómo yo avanzo por esa puerta? Yo tengo entendido, gracias, y creo que nosotros debemos entender cómo quiero llegar al cielo. Y la Biblia nos enseña que no es como yo quiero, es como Jesús quiere. Usted me dijo que quiere llegar al cielo, yo también quiero llegar al cielo. Ahí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27 dice así: no entrará, escuche bien, al cielo, no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Escuchó bien? La Biblia dice así: no entrará en ella ninguna cosa inmunda. O sea, al cielo no va como usted quiere ir o como yo quiero ir.
Al cielo nadie entra como se le ocurre entrar. Mire, cuando usted va a una fiesta, la primera regla que se le dice a un matrimonio es ir elegante, vestido bien. Entonces, la fiesta que nosotros tenemos con Jesús en el cielo también nos exigen una forma de vestir, entrar bien delante de Dios en el cielo, entrar de gala, entrar limpio. Y para eso nosotros vamos a tener túnicas blancas. Usted sabe lo que es la túnica blanca, es la santidad del cristiano. Entonces, ya sabemos que por Apocalipsis el Señor dice que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Ninguna cosa inmunda. Ahora yo quiero ir a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 3. Y la escritura dice así. Capítulo 9 al 11, 6, 1 Corintios 6, 9 al 11, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y Pablo dice: no erréis, o sea, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los forrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguna de estas personas heredan el reino de Dios. No pueden entrar a ese lugar. ¿Sabía usted? Entonces ya sabemos que la Biblia, el Señor nos pone formas, líneas, nos pone no requisitos, sino la forma de vivir en el cielo. En la tierra muchos buscan modas y quieren vestir el hombre, hace diferentes modas para que la gente viva cómoda. Pero en el cielo hay una forma de vivir con Dios y se llama santidad. No hay otra forma. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia, el salmista dice que Jehová es santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos es santo. Por lo tanto, ninguna persona puede llegar al cielo si no está santo. Y yo le digo, santo no quiere decir canonizado. No, ese es un invento del hombre. Aquí ninguno es canonizado, sino que la santidad viene de Dios, no de los hombres. Y es por esa razón que ahora yo quiero ir a otro pasaje de la Escritura, porque yo sé que a usted le gusta la Biblia. Isaías capítulo 6, versículo 3. ¿Qué dice Isaías? En el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué es lo que decían estos serafines? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, santo es. Eso es lo que decían estos serafines. Reconocían la santidad de Dios. Y mientras todo esto ocurría en la atmósfera, en la visión que tenía Isaías, y dice, ocurría algo extraño, ocurría algo tremendo para este profeta. Dice, los quiciales del templo, de las puertas, se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Isaías estaba impactado por esta visión. Ay de mí, que soy muerto, porque
siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y mientras él decía, ay de mí, muerto de temor, de miedo, y decía, mis ojos han visto a Dios, él pensaba que iba a morir en ese momento. Y dice que mientras él clamaba y decía, ay de mí, ocurrió algo tremendo. Y voló hacia mí uno de los serafines, de aquellos que tenían los ojos tapados, los pies tapados, y volaba y decía, santo. Dice, uno de ellos voló hacia mí, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomando del altar con una tenaza y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí esto, tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Yo quiero hablarle un poquito y entrar sobre este tema de la santidad. El ser evangélico es una cosa, pero el ser cristiano convertido, nacido de nuevo, es otra. Hay muchos evangélicos, pero muchos pocos santos. Por eso el mundo está perplejo de ver evangélicos corruptos, evangélicos en pecado, evangélicos que dicen que alaban a Dios, pero su vida niegan a Dios. Entonces, hoy día vamos a hablar de la santidad de Dios en el cristiano. Y yo quiero ir a la palabra del Señor, porque mucha gente cree que el anhelo de ser santo es para los mundanos. Pero la Biblia me dice a mí que no hay santidad sin Cristo. Si Cristo no está en la vida de un hombre, no puede ser santo. Porque el único que da santidad es Cristo Jesús en el corazón cuando entra a la vida de una persona. Y eso que yo creo que usted está de acuerdo conmigo con las Escrituras. No hay santidad sin Cristo. El hombre puede decir muchas cosas, pero si Cristo no está en su corazón y su vida no está cambiada, entonces no vive en santidad. Porque el único que da santidad es la vida de Jesús en el hombre. Mire, yo quiero ir a Hebreos capítulo 12, versículo 14. Después usted puede escuchar o puede anotar si quiere. Lo primero que la Biblia dice en Hebreos 12, 14, dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Escuchó bien? Seguir la santidad, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y no es palabra de un pastor, es palabra que viene del cielo y es dada a los hombres y a la iglesia. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Escuchó? Nadie irá con el Señor. Nadie entrará al cielo si no tiene este requisito, que es la santidad y la paz interna. Nosotros pensamos que la santidad es para aquellos que no conocen al Señor. Oh, vive en el pecado, necesita ser santo. No, la santidad es para aquellos que conocen al Señor. Porque la santidad se le da a aquel que nace de nuevo. Por eso que nosotros debemos entender que vivir en santidad es acercarnos a Dios. Cantamos delante, santo, santo es el Señor. Cuán gran santo es el Señor. El himno, ¿se acuerda? Pero ¿qué es la santidad? Usted se preguntará, y algunos creen que la santidad es con lo que le decía adelante, que los hombres a usted le den cuántos milagros ha hecho, entonces lo canonizan. El mundo entiende eso. Por lo tanto, dice, hay pocos santos en la Iglesia Católica. Pero ese es su sistema. Porque la santidad que Dios nos da es una santidad para todos aquellos que se acercan al Señor. Entonces la Escritura dice que la santidad, ¿qué es la santidad? La santidad es un estado de conformidad con Dios. O sea, yo soy santo y me acerco a Dios a través de Jesucristo. Entonces Dios me da esta santidad. Es un regalo de Dios.
O sea, la santidad es separado. Usted sabe lo que es separado, a usted lo apartan como instrumento apartado, santificado para Él. Así que la santidad es semejante a Cristo. La Biblia nos dice que Dios nos dejó al Hijo para que nosotros llegásemos a su estatura. Entonces a la gente no le gusta que le hablen santidad. ¿Sabe por qué? Porque la santidad nos lleva a nosotros a sacrificar muchos pecados que a los hombres les gustan. Por eso que Jesús, Juan en capítulo 1 dice: y los hombres no vinieron a la luz para que sus obras no sean alumbradas. O sea, el hombre no viene a Dios porque sabe que tiene que cambiar. ¿Sabía usted? El hombre, cuando usted le predica a Cristo, le dice: ven al Señor, convierte. No, porque usted exige mucho. Y se van y no aceptan a Jesús, le dan vuelta a la espalda, porque sabe que al venir a Jesús, sus obras, su mala vida, su corrupción, su pecado, va a tener que cambiarlo. Porque con Jesús no se camina con pecado, se camina limpio. Entonces la santidad es semejante a Cristo en pureza de vida. Es una vida separada del mundo, pero cercana a Dios. Es la norma de la vida de todo pueblo de Dios. Mire, si una iglesia alaba a Dios, debe ser santa. Así de simple. Alguien que declara que Dios está en su vida debe vivir en santidad. Porque de otra manera Jesús no está ahí. Jesús no puede habitar el pecado. O somos santos o somos pecadores. No hay dos formas. No hay dos maneras de vivir. Hay una sola. Hay un estilo de vida que vivir. Así que vamos a ir lo que dice Dios. ¿De acuerdo? Vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 4. ¿Qué es el anhelo de Dios? Ya usted sabe lo que es santidad. Separado. El que se queda en el pecado no ha conocido a Dios. Porque Dios no peca. Y el cristiano que se convierte a Dios tampoco. Es tentado, sí, pero no peca. Vamos a ir 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 7 al 8. Dice así: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Escuche bien. El que desecha esto de la santidad, no desecha a hombre, sino a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dio a su Espíritu Santo. Si una persona dice que no quiere cambiar, no quiere vivir en santidad, no quiere separarse del pecado, está desechando a Dios. Está abandonando a Dios. Y yo creo que estar abandonado con Dios, hay muchos de aquí que han vivido en pecado. Yo he sido mundano. Y cuando me han traído, me recuerdo del pasado y digo: ahora estoy bien con Cristo. Porque antes no estaba bien. Y yo sé que muchos de nosotros, todos, la mayoría, antes estábamos muy mal. Pero creíamos estar bien. Hasta cuando nos encontramos con Jesús y Él cambia el rumbo de nuestra vida, nos da una nueva vida. Entonces ahora miramos hacia atrás y muchos de nosotros alabamos a Dios por donde nos sacó. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra vida iba directa al infierno. Pero cuando Cristo vino a la vida de nosotros, Él nos salva, nos separa y nos santifica para Él. Y esa es la importancia de la santidad. Ahí yo creo que es la importancia de vivir como Dios quiere que vivamos. Pero ¿cuál es el problema? Cuando usted es llamado al Señor, usted deja su pecado, se arrepiente y camina con Dios, va muy bien. Pero ¿hasta cuándo? Porque la santidad que Dios nos da es instantánea. ¿Se da cuenta? Cuando usted se convierte al Señor, usted no hace nada para ser santo. Dios le declara santo a usted. O sea, usted no hizo nada, porque todo fue pagado en la cruz del Calvario. Y por su sangre somos perdonados y santificados. O sea, eso usted no hizo nada, ni yo tampoco. Así que la salvación es gratis. No cuesta nada. Sino que Dios nos imputa, nos declara santo en el día que nosotros nacimos con Él. El día que yo acepté a Jesús.
Por lo tanto, usted entiende eso. Eso se llama santidad instantánea. En el momento que usted conoce a Jesús, no importa dónde usted haya estado. Usted puede estar en el campo, usted puede ir en el auto. Usted se convierte a Jesús ahí. Y en el momento que se convierte a Jesús en su corazón, usted es santo. Amén. Usted es santo en el momento que Jesús entra a la vida de un hombre, de una mujer. Usted automáticamente es santo porque Jesús lo declara que usted es santo. No necesita que yo lo canonice, no necesita que venga ningún hombre, sino que Jesús dice que el momento que nacemos somos perdonados y limpiados y somos santos, santos porque Él es santo. ¿Usted está de acuerdo con las Escrituras? Cuando nos convertimos al Señor, empezamos la santidad. Escuche bien, empezamos la santidad. Somos santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Levanten las manos los santos. Algunos todavía no están seguros, pero yo quiero declararle a usted que todo aquel que se convierta al Señor y nace de nuevo, santo es. ¿Y cómo sabe usted que es santo? Porque si usted ha cambiado su vida automáticamente y ha dejado el pecado, usted es santo. Pero si usted no levanta su mano porque está inseguro, porque aún vive en pecado, quiere decir que hay que revisar si realmente Jesús está en su corazón. ¿Me entiende? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Vamos a ir a otra carta del apóstol Pedro. ¿A usted le gustan las Escrituras? Amén. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. La santidad es un regalo, mi querido hermano. No tiene precio. Jesús lo pagó en la cruz. Primera de Pedro capítulo 2, 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Y qué dice? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a la luz. ¿Quién le trasladó a usted? Jesús. De las tinieblas a la luz. Eso quiere decir que si aún hay tiniebla en su vida, usted no ha sido trasladado al reino de la luz. Porque el único que nos traslada es el Espíritu Santo y nos hace nacer de nuevo. La Biblia dice: mas aquel que ha nacido de nuevo es linaje escogido. Fue escogido por Dios. Fue escogido, lo hacen santo y lo declaran real sacerdocio. O sea, usted es un sacerdote. ¿Escuchó bien? Usted no es un evangélico que viene a la iglesia todos los domingos. No, usted es un sacerdote que viene a adorar a Dios a la iglesia. ¿Sabía usted? Entonces, cuando un sacerdote, porque no necesita usted una sotana para decir que es sacerdote. No, usted viene a la iglesia como sacerdote, porque usted fue escogido, apartado por Dios para anunciar la virtud de aquel que le llamó de las tinieblas a la luz. O sea, usted viene a este lugar como sacerdote de Jesucristo a adorar al Rey, porque un sacerdote lleva la adoración a la presencia de Dios, adora a Dios. Entonces, si somos sacerdotes de Jesucristo, lo primero que debemos declarar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Cuáles son las virtudes? Vamos, empiece a pensar. ¿Cuáles son las virtudes de aquel que le llamó? Jesús es el Señor, santo es, el Hijo de Dios me salvó, su sangre es preciosa. Y así usted empieza a nombrar las virtudes de ese que le llamó. Entonces, cuando una persona se queda callado y no dice las virtudes de aquel que le llamó, entonces usted tiene su boca atada y hay que liberarlos de demonios. Porque la gente que está acallada y no puede declarar las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a la luz, está atado por el diablo. Porque el diablo no quiere que adore, lo tiene atado. Pero el libre, dice: donde está mi espíritu, allí hay libertad. Por lo tanto, donde está su espíritu, y los hijos de Dios, los sacerdotes de Dios, van a danzar, van a saltar, van a declarar las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a la luz. O sea, no tiene el diablo poder para atarle. Aleluya, usted va a saltar, va a declarar la gloria de Dios, porque Dios está aquí, porque usted es un sacerdote de aquel que va a anunciar las virtudes de aquel que le llamó. Amén. Entonces usted no tiene impedimento para adorar a Dios, porque Dios le ha liberado para que haga eso.
para que adore, para que declare, para que diga quién es Jesús en su vida. Eso hace un sacerdote, porque usted ha sido santo. Dios le declaró santo, así que usted viene a la presencia de Dios y usted puede saltar, gozarse, llorar en la presencia de Dios. Pero usted está rindiendo una adoración a Dios como sacerdotes. ¿O no es así? ¿No dice así su Biblia? Nación santa, real sacerdocio. ¿Dice así? Pero si nosotros salimos del templo, ¿qué es lo que es usted? ¿Un evangélico o sigue siendo un sacerdote? Entonces usted puede adorar a Dios en todo lugar. Si usted va al campo, canta al Señor, ora al Señor. Si usted camina, usted está en su casa, adora a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de usted, porque usted es un sacerdote de Dios. ¡Aleluya! Y usted va a cantar, va a adorar a Dios, y el diablo no tiene poder sobre su boca. Pero ¿cuándo el diablo ata su boca? Cuando usted no declara las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a la luz. Mi hermano habló de la boca. Mire qué interesante. Habló de la boca y de la lengua. Vamos, sigamos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Adquirido, comprado. O sea, si usted tenía una lista de pecado en su vida, Colosenses capítulo 3 dice, y teníamos un edicto de muerte. Tú eres pecador, vas al infierno. Por lo tanto, teníamos una acusación, un decreto que nosotros por ser pecadores íbamos al infierno, nos moríamos. Pero la Biblia ahí en Colosenses dice, pero Él pagó su deuda y la mía. Él pagó en la cruz del Calvario derramando su sangre en amor de usted y de la humanidad. Por eso que dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿cuándo le quita el pecado? Cuando usted acepta a Jesús como Señor y Salvador y se arrepiente, entonces su pecado, la sangre está fresca, viva y eficaz para limpiarle de todo pecado. Ahí está la sangre de Jesús. Entonces, si un hombre no viene a Jesús, desperdicia lo más grande de la salvación. El hombre tiene que venir a Jesús para ser libre. Si no viene a Jesús, quedará atado por el diablo y muerto en delitos y pecados. Pero si viene a Jesús, la sangre de Jesús, que está viva y eficaz, le limpiará y le santificará, le perdonará. Por eso Jesús dice que todo aquel que viene a mí no lo echo fuera. Y la Escritura dice, pueblo adquirido por Dios con una razón, porque hay una razón por qué fuimos adquiridos. Dios no nos adquirió para ser evangélicos. Dios nos adquirió, nos compró para que nosotros fuéramos discípulos de Jesús, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Ese es el propósito, por qué fuimos llamados. Porque nosotros debemos anunciar. ¿Qué es lo que anuncia usted? Cuando usted se encuentra con alguien, usted le dice, yo fui rescatado de las tinieblas. Usted ha escuchado mucho a veces gente alcohólica, hundido. Mire, yo quiero contarle un testimonio. Había un hermano que canta y alaba al Señor. Y él cuenta su testimonio, que él vivía en las cunetas, borracho. Usted sabe lo que es una cuneta, una canal. Y dice que cuando él se iba, porque le gastaba la plata a su esposa, a sus hijos, él iba a tomar a las bodegas. Y vivía borracho cada día. Y dice que cuando él se iba para la casa, a veces caía en las cunetas, las canales, y ahí mismo dormía. Hasta el otro día, borracho. Cada día borracho, perdido. Pero este hermano un día dice, y un día escuché el mensaje de Jesús. Y penetró en mi corazón. Y dice, y me cambió mi vida. Y antes yo vivía en las cunetas, dormido, borracho. Y hoy alabo al Señor y cántole y le canto al Dios vivo. Entonces el hombre, Dios le cambió su vida de adentro hacia afuera. La borrachera era un fruto de su pecado. Pero él tenía un pecado más grande, la rebelión con Dios. Pero cuando le cambió, no solamente cambió, mire, escuche bien lo que hace Jesús.
Por eso yo amo a Jesús. Yo sé que usted también. Jesús no solamente cambió a ese hombre, sino que a ese hombre, a través de ese hombre, cambió a su esposa, que lo vio cada día borracho. Y tocó a sus hijos, que lo vieron a su padre cada día borracho y le gastaba la plata de la comida y a veces se morían del hambre. Él hizo un cambio completo en la vida de ese hombre, pero ese cambio trajo una consecuencia, que Dios no solamente le limpia a él, limpió su casa y él restaura a su familia y él salva a la familia. Entonces ese hombre, ¿qué es lo que hace? Se levanta y empieza a escribir canciones para Jesús. Y empieza a cantar cuán grande es el Señor. Y empieza a contar las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a la luz, de la cuneta, de la canal, dormido en la borrachera, a declarar que Jesús es el Señor, santo es Él. Eso es lo que hace Jesús en una persona. Por eso que Jesús hace un cambio, lo saca de las tinieblas, de la atadura. Usted sabe lo que es las cadenas espirituales. Y lo traslada al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿dónde está usted? ¿Dónde está usted? Para ser pueblo de Dios, ¿dónde deberíamos estar? En su reino, de su amado Hijo, en el reino de Jesús. Entonces, ¿quiere decir que el reino es esto? No, Señor. Esto no es el reino. Este es un lugar donde nosotros nos juntamos para adorar al Señor. ¿Dónde está el reino? En su corazón. Porque donde está Jesús, ahí está el reino. Por eso que Jesús dice bien claro que cuando el Hijo viene, el reino se ha acercado a vosotros. Pero hay algo más que Jesús hace, no solamente sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vaya usted a 2 de Corintios capítulo 5:20. 2 de Corintios 2 de Corintios capítulo 5, 20. El apóstol Pablo le dice a los corintios lo que somos en gran manera. Dice, 2 de Corintios capítulo 5, 20, dice así: así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Escuche bien, como que si Dios rogase por nosotros, por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. O sea, a través suyo como sacerdote, Dios habla. ¿Escuchó? Cuando usted se acerca a una persona que no conoce a Jesús y usted abre su boca, usted habla palabras del Señor, es Dios a través de usted. Dios habla a través de su boca. Porque Dios no tiene más que su boca. Para Él sería fácil enviar un par de ángeles y evangelizar. Pero Dios le levantó a usted para anunciar las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a la luz por su boca. Por eso el evangelismo es importante en una iglesia. Porque el evangelismo es aquel que abre la puerta para que el mundo conozca quién es Jesús. Mueve el reino de Dios. Y detrás del evangelismo viene algo más poderoso, que cuando usted predica a Jesucristo, detrás vienen las señales, prodigios y milagros. Porque Dios dice que cuando el evangelismo se mueve, también se mueve el poder. Cuando Dios abre el cielo para salvar a alguien, también Dios derrama su poder para certificar que el evangelio que predicamos es poderoso para destruir fortalezas del diablo. Y entonces somos embajadores de Cristo, somos embajadores del reino de Dios, porque el reino de Dios no justicia, es justicia, poder. No es comida ni bebida, sino en poder de Dios. O sea, quiere decir que cuando usted está lleno de poder, o no está lleno de poder. Ahí yo le voy a explicar esto. A los que no están convencidos, yo quiero decirles que nosotros estamos llenos de poder. La Biblia dice así, que el que está en vosotros es más poderoso que el que está afuera. Entonces usted tiene lleno poder. Usted tiene el poder de Dios. Y como tiene el poder de Dios, debiéramos hacer un trabajo de embajador poderoso.
Porque no somos de este reino, somos del reino de la luz. Cuando nosotros abrimos nuestra boca, Dios la usa y detrásito Dios la respalda con milagros. Usted lo ha visto, los milagros. ¿Ha visto? ¿Cuántos han visto los milagros aquí? ¿Por qué? Porque somos embajadores del reino de Dios. Le vuelvo a leer. Así que somos embajadores en el nombre de ¿quién? De que Jesucristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Por eso dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mi querido hermano, si alguno ha tenido en este momento una vida rota, una comunión rota con Dios, el llamado es reconcíliate con Dios. Primero a la iglesia. El hombre no puede reconciliarse a menos que usted no le predique a Jesucristo, pero este es un llamado a la iglesia. Si usted no está caminando con Dios y está caminando a medias aguas, está caminando entre ni frío ni caliente, y usted se cree aquí y se cree acá, pero en el fondo no es nada, yo le pido a usted, en el nombre del Señor, reconcíliese con Dios, porque el tiempo está cerca y la venida del Señor está muy cerca. Y va a venir a buscar santos llenos, limpios con la sangre de Jesús. Vamos a ir a otro versículo. Segunda de Corintios capítulo 5, 18. Bajemos un versículo más. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Ahora hay un paso más. Ahora Dios a través de Jesucristo nos reconcilia con Dios. Pero también ahora nosotros debemos reconciliar al hombre con Dios. O sea, tenemos más ministerios, tenemos más llamados de Dios, más trabajo. Así que somos embajadores en cadena. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Jesús se hace pecador y va a la cruz no siendo pecador por usted y por mí y por la humanidad. Seguimos. Ahora vamos a ver, todo eso es para los hijos de Dios. O sea, usted está bendecido. Amén. Usted no puede reclamar con Dios porque usted está requete bendecido. Pero ahora vamos a ver otra cosa. Vamos a ver santidad en la cual debemos caminar. Vamos a ver esa parte. Y la santidad en la cual nosotros debemos caminar es el estilo de Jesús, el estilo de Dios. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, 1. La santidad en la cual nosotros debemos caminar y debemos andar y crecer en santidad para hacer las cosas, la obra de Dios. Eso significa que nosotros debemos desechar todas las obras de las tinieblas. Primera de Pedro, capítulo 2, 1. Amén, vamos. Dice así la carta del apóstol Pedro, 1 Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidia y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Para que usted pueda tener la leche no adulterada, significa una palabra no agregándole ni quitándole, sino hablando la verdad. Porque mire, es re fácil adulterar la palabra para algunos. Eso se llama acomodar la palabra a la pinta de uno. Entonces, para algunos, para suavizar el mensaje, en vez de decir al pecador, oye, tienes que arrepentirte y deja tu pecado, le dice, bueno, el pecado no es tan malo. Si tú eres bueno, si no eres tan malo, si Dios te ama. Y le suavizan el mensaje y lo dejan tan light que la persona no considera que Dios no le va a condenar, que Dios le va a salvar igual. Porque como Dios es amor, no importa que peque, total, no tiene la culpa. Total, nació así. Pero la Biblia no es correcta. Dice que nosotros no debemos adulterar la palabra.
Debemos nosotros hablar la palabra como está escrita. Porque en la manera que usted le dice al pecador y lo confronta en su pecado con amor, pero le dice firme pero no áspero, el pecador se va a dar cuenta que está mal. Y va a querer preguntar, ¿cómo cambio? ¿Cómo cambio mi vida? Y entonces el pecador va a decir, bueno, si estoy mal, muéstrenme el camino para yo cambiar. Y usted le va a hablar de ese cambio que un día tuvo cuando Cristo vino a su vida. Pero hay gente que, aunque le digan que cambien, ellos se creen buenos. Y como se creen tan buenos, entonces ya no hay nada más que hacer. Pues son demasiado buenos, más que Dios. Entonces son tan buenos que aun cuando pecan, se creen buenos. ¿Por qué? Porque hacen obras. Hacen obras al pobre. Hacen obra a instituciones, a fundaciones. Entonces se creen tan buenos porque dan. Pero yo quiero decirle una cosa, que la salvación no es por lo que tú das. La salvación no viene por tus reglas, cuán bueno o cuánto crees que estás bueno. Sino la salvación viene por Cristo. Delante yo le dije al principio que Jesús dijo bien claro que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Por lo tanto, la salvación no es por lo que yo hago. O sea, usted no tiene que comprar la salvación. Usted no tiene que tratar de dejar feliz a Dios, de portarse bien. Mire, había alguien que dijo por ahí, me voy a santificar. Si antes tomaba 10 cervezas, ahora voy a tomar 5. Y así voy a agradar a Dios. Por ese no es el camino. Jesús vino a la cruz porque todos íbamos al infierno. Jesús vino a la cruz porque estábamos todos condenados, aunque hiciéramos lo que hiciéramos. Porque si fuera la salvación así, Jesús nunca le hubiese contestado al joven rico como le contestó. Jesús le dijo, vende todo lo que tiene, sígueme. ¿Cuál es el secreto aquí? Yo quiero decirle el secreto. No es lo que vendía, sino el seguirle. Porque el seguir a Jesús es estar en Él. Pero el joven rico tenía tantas posesiones que no fue capaz de venderlas. Se entristeció a pesar que guardó todos los mandamientos, se los sabía de memoria. Efesios dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, sino es un don de Dios. ¿Escuchó? Es un don de Dios. Por lo tanto, la primera manera de caminar en Dios es desechar las obras de las tinieblas, las obras de la carne. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2:2. O sea, perdona, 1 Pedro 2:2. Dice así, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra no hay que adulterarla, no hay que cambiarla, no hay que suavizarla. La palabra hay que leerla como está. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. Entonces vamos a poder crecer. Porque una persona que adultera la palabra, un pastor que adultera su iglesia, camina chueca. Es preferible que usted se enoje conmigo, porque yo le digo la verdad. Pero cuando llegue a usted a la Biblia, a su oración, usted va a decir, y revisa su vida, dice, realmente me enojé con el pastor, pero tenía razón. Hay un área de mi vida que me está fallando. Y si no se la digo yo, ¿quién se le va a decir? Entonces yo no quiero que usted me diga, el pastor que tenemos es simpático. No, el pastor que tenemos es pesado, porque cada día me dice que tengo que cambiar. Dígame eso. Me encanta más que usted me diga qué hermoso, qué bonito el pastor, qué simpático. No, dígame que es pesado, que él siempre me catetea, me presiona para que cambie. Dígalo. Porque yo sé algunos que lo piensan, dígalo. Pero le va a ayudar. Porque usted va a entender que yo estoy de acuerdo con Dios para enseñarle a usted, aunque le moleste. ¿Me escuchó? Entonces, vamos a ir a Santiago. Primera de Corintios, capítulo 1:14. Mire, me queda poquito. Si usted tiene paciencia, vamos a terminar mejor. Primera de Corintios, capítulo 1:14.
Primera de Pedro 1, 14, 16. Dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y dice, no en una área. No, aquí Pedro no está apuntando a una área. Aquí dice, en toda vuestra manera de vivir, sea santo. O sea, usted no dice que en su área, a ver, mentí, así que en esa área voy a trabajar en... No, usted trabaja en toda su vida, porque esa es la voluntad de Dios. Dice Pedro bien claro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, usted es santo aquí. Se va a su casa, siga santo. Se va a su trabajo, siga santo. Si usted va a la universidad, al colegio, siga santo. O sea, usted es santo siempre. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ser siempre santo, no a veces. No sea santo cuando venga aquí a la iglesia, porque sabemos que todos somos santos. Sino sea santo en toda manera, en toda su manera de vivir afuera. Porque usted vive afuera, no aquí. Entonces no tenemos que ser santulones. Tenemos que ser santos, libres. No hipócrita, santo en toda manera, en toda la manera de vivir. Entonces cuando usted sale afuera, usted es santo. ¿Y qué hace un santo? Ya usted sabe lo que es un santo. Usted habla como Jesús, vive como Jesús, anda como Jesús, comparte como Jesús. ¿Por qué? Porque dice que nosotros debemos llegar a la estatura de Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 11, a un varón perfecto. A la estatura de Jesús. Pero si yo no entiendo que ser evangélico es universal, pero ser cristiano, discípulo, es el mandato de Dios. Cuando usted ve Marcos capítulo 16, usted dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Se da cuenta? Siempre hay que ser santo. Vamos a Santiago capítulo 1 versículo 12. La escritura dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado o ha prometido a los que le aman. O sea, si usted ama a Dios, le va a ser fácil vivir en santidad. Si usted ama a Dios, le va a ser fácil vivir en santidad. Entonces va a vivir más que un evangélico, va a vivir como un cristiano discípulo. ¿Por qué? Porque ama a Jesús. ¿O usted no es cariñoso con su esposa para que lo ame más? La palabra del Señor dice que nosotros debemos entender que debemos vivir cada día en santidad. No es un día. El que está convertido vive cada día. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, 1. Dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y yo le quiero explicar esto, que es vuestro culto racional. No caemos en trance, no caemos en engaño, no caemos en nada, sino somos racionales. Yo entiendo por qué estoy aquí y entiendo por qué alabo a Dios y entiendo por qué soy cristiano. Eso es racional. Yo no caigo en trance y de repente no sé ni cómo me llamo. No. Yo me llamo Rubén Arroyo y soy santo. Soy pueblo adquirido por Dios, soy sacerdote. Usted también. O sea, tengo la noción, soy racional para entender que soy lo que soy por Cristo Jesús. No puedo decir, yo no sabía. No, si usted ahora está sabiendo. No podemos nosotros decir, no sabía cómo era el reino de Dios. No, Señor, sabemos que Dios es santo. Y yo tengo que ser igual a Él, santo, porque esa es la voluntad de Dios. No hay otra.
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Sacrificio es, ¿qué es lo que es sacrificio? Mire, yo le voy a contar un sacrificio físico. Cuando Abraham caminó con Dios, Dios le dijo a Abraham: camina conmigo y sé perfecto. Y Abraham quiso ser perfecto con Dios, y él caminó en el desierto y llevaba a su hijo, a su familia. Pero un día Dios le dijo: sé perfecto. Y le dijo: entrégame a tu hijo Isaac. Y él partió como buen obediente, tomó la leña, hizo un altar, subió al monte, llevó a su hijo, y como Dios le dijo, lo puso en el altar para sacrificarle, y tomó el cuchillo. Y yo sé que su corazón tiene que haber llorado. Mire, mi querido hermano, no es fácil. Y amaba a su hijo, era el hijo de la promesa, y ahora Dios se lo pedía. Tomó a su hijo, tomó el puñal, y cuando le iba a partir, a degollar como una oveja, Dios mandó un ángel y le dijo: Abraham, está listo. Dios te ha provisto de un cordero. No sacrifiques a tu hijo. Y Dios le dijo: este es mi amigo. Este es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque iba a sacrificar a lo que más amaba. Ahora yo lo llevo a su corazón. ¿Cuál es su Isaac? ¿Cuál es su Isaac que está en su corazón? ¿Cuál es su pecado más regalón, el más que domina dentro de usted? Porque Dios le está pidiendo que lo sacrifique, que lo lleve al altar de Dios y lo sacrifique por amor a Él. Entonces usted va a ser perfecto con Dios. Entonces Dios le está llamando a una reconciliación, a una comunión con Él, que usted sacrifique lo que le está robando, la comunión, la conversación, que usted sacrifique en el altar de Dios lo que está quitándole la fuerza, esa adoración que Dios la merece, se la está quitando porque usted tiene un Isaac que le está gustando. Y mientras usted no lo sacrifique, Dios no puede proveerle el sacrificio. ¿Entendió? Entonces Dios no va a proveer a alguien para limpiarle su pecado. La Escritura dice bien claro que nosotros debemos ser santos cada día. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro culto, a vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y usted dice: vivo, sí, vivo. Porque los muertos no alaban a Dios. Los vivos que tienen el Espíritu Santo alaban a Dios. ¡Vivo! Y yo quiero llevarle a otro pasaje de la Escritura. Cuando salieron de Egipto, de la esclavitud, Dios le dijo al faraón a través de Moisés: deja ir a mi pueblo al desierto para que ofrezca fiestas. Alguien vivo es aquel que viene al culto a ofrecerle fiestas al Señor, a alabar su nombre, a declarar que Jesús es el Señor, a declarar que Él vive en su vida, en su hogar, en su casa, que vive en su ser interior. Por lo tanto, Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Sacrificio vivo. Usted ora porque está vivo. Usted alaba porque está vivo. Usted llora porque está vivo. Usted exalta a Dios, danza a Dios porque está vivo. Los muertos no hacen eso. Los vivos en Cristo Jesús pueden danzar, pueden declarar, pueden profetizar, pueden usar los dones de Dios. Puede el Espíritu Santo moverlo solamente a los vivos. Porque Dios no es Dios de muertos, de vivo. Porque donde está mi espíritu, allí hay libertad. De vivos, no de muertos. Si una persona tiene dones, eso no le garantiza que sea santo. Corintio tenía dones, pero vivía en pecado. Por eso la santidad de Dios es tan importante para un cristiano. Es tan importante que nosotros los pastores prediquemos de santidad. Porque usted va a entender que al estar con Dios no es al estar como quiera, es como Dios quiere. Él es santo. ¿Cómo va a impactar usted la sociedad?
¿cómo va a impactar usted a su amigo? ¿Sabe? Cuando alguien de afuera lo ve. Mire, yo quiero decirle lo que pasa en un cristiano vivo, lleno del Espíritu Santo y que vive en santidad. Cuando Pedro estaba en la fogata, ahí había negado a Jesús. Estaba por negarlo. Y Jesús se lo había dicho: te van a zarandear como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falle. Y cuando Pedro estaba ahí en la fogata calentándose, el maestro ya había sido preso y lo llevaban al sacrificio. Y cuando Pedro estaba ahí, se le acerca una piedra, una mujer que no era cristiana, y le dice: ¿tú estuviste con él? Él le dice: no. ¿Pero tú eres uno de ellos? No. No lo conozco, mujer. Jamás lo he visto. Y aquí yo quiero llegar a esta revelación que si no lo aprendemos, nunca lo vamos a entender. La mujer vuelve a hablar y le dijo así: pero tú hablas como él. Tú hablas como el maestro. Tú hablas como él. ¿Sabe por qué? Porque lo de Cristo se le pegó a Pedro en el corazón y pasó tiempo con el maestro y no podía negarlo más, hasta el punto que Pedro llegó, se fue y lloró desconsoladamente porque fue descubierto que nosotros cuando nacemos de nuevo no podemos negar a Jesús, porque hablamos como Él, oramos como Él, buscamos como Él, andamos como Él, y eso es lo que hace ser un pueblo de Dios santo, 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 porque Dios está llamando gente santa que hable como Él. Aleluya. Que usted se diferencie del mundo, que el mundo vea que usted es de Él, que el mundo vea que nosotros somos de Él. No por venir a la iglesia, no por ser un evangélico, que el mundo vea que nosotros, aunque no estemos en este templo, hablamos como Él, vivimos como Él y predicamos como Él y vivimos en santidad. Eso es lo que le dijo la mujer: tú hablas como Él. Y él no pudo negar y lloró. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús viene a una vida, nos encienden y nos pone una lámpara dentro, y esa lámpara es el Espíritu Santo y no la podemos ocultar debajo de un almud. Jesús dijo: no puedes ocultar una luz debajo de un almud, porque va a brillar igual, porque la luz brilla en medio de las tinieblas. Y si usted tiene a Jesús, usted tiene que alumbrar, y aunque lo niegue, usted tiene que alumbrar, porque la gente se va a dar cuenta que usted es de Jesús. Quiero terminar con el último ejemplo que quiero ponerle. En la Segunda Guerra Mundial, en Europa vinieron los rusos, entraron, habían todos los cristianos, estaban metidos en un galpón, alabando a Dios, y entraron los soldados rusos. Y entraron, cerraron las puertas, y el capitán dijo así: todo aquel que es cristiano, a ellos los vamos a dejar encerrados. Todo aquel que no es cristiano queda libre, no le vamos a hacer nada. Salieron la mitad para afuera. La mitad quedó dentro. Cerraron las puertas. Y ese soldado dijo: ¿cuántos cristianos hay aquí? Quedaban pocos después que habían varios. La mitad se fueron por miedo que lo mataran. Y se quedaron los más valientes. Los soldados cerraron la puerta y los cristianos esperando. Y llegaron los soldados, se sacaron el arma y dijeron: nosotros también somos cristianos. También somos cristianos. Y los que se fueron son los cobardes que negaron a Jesús por temor a que los mataran. Y ustedes se quedaron, nosotros somos cristianos también.
y alabaron a Dios en esa noche. ¿Entiende? Cuando venga la persecución, el verdadero cristiano santo que tiene a Jesús, que alumbra con una lámpara, se va a quedar a pesar que lo matarán. Y Jesús dice: todo aquel que perdiere su vida por mí la salvará, y todo aquel que salve su vida la perderá. Porque los sacerdotes de Jesús son aquellos que dan su vida. Póngase de pie. Aleluya. Aleluya. Usted entendió muy bien el mensaje en esta mañana. Yo quiero decirle: Dios está aquí. Si usted ha caminado entre que no es ni frío ni caliente, en medio tibio, yo quiero decirle: usted tiene oportunidad mientras tiene vida. Arrepiéntase. Vuélvase al Señor. Vuelva a vivir una vida santa. Vuelva a vivir una vida en comunión con Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios venga, cuando Jesús venga en las nubes, dice: vendrá con millares de ángeles. Y Él vendrá en una nube y no tocará tierra. Y dice: y se sentirá la trompeta, la final trompeta. Y tocará la trompeta el ángel designado a tocar la trompeta. Y dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Y se elevarán, y Dios los llamará de los 4 puntos de la tierra, y volarán a juntarse con el Maestro. Y Jesús los esperará en la nube. Y Él recogerá a todos sus trigos, a todos los cristianos llenos del Espíritu Santo, y los llamará. Y el Espíritu Santo los subirá. Pero algo va a hacer el Espíritu Santo ahí. Dice: y el Espíritu Santo los transformará, los resucitará, los cambiará, les dará un cuerpo nuevo y un nombre nuevo. Y cuando usted llega a la presencia de Dios, ahí esperando Jesús con sus millares de ángeles, cantando: aleluya, 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 santo, santo. Los hijos del Rey subirán y se encontrarán con el Maestro. Y el Maestro le dirá: bendito de mi Padre, benditos. Y Él tomará sus millares de ángeles, tomará a todos los escogidos e irá al cielo. Porque tiene un lugar preparado, la nueva Jerusalén. Y todos los que creyeron en Él y vivieron en santidad entrarán al cielo. Y Dios los sentará en la gran mesa, en la gran cena, y les servirá. Se acabará su sufrimiento, se acabará su enfermedad, se acabará su soledad, se acabará la angustia, la persecución, se acabará el hambre, porque usted estará con el Señor. Y Él vendrá y le tomará y le enjugará, le limpiará sus lágrimas. Y ahí ya no va a haber más enfermedad. Ahí Satanás no va a estar. Ahí va a estar usted, el Señor, y sus santos de millares de ángeles cantando aleluya, aleluya. Y el Espíritu Santo estará con usted. Y Dios le dirá una palabra. Le llamará por su nombre nuevo. Y le dirá a usted: lo lograste. Te costó. Y a veces estuviste a punto de flaquear, pero te paraste y llegaste a la meta. Los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. Llegaste. Entra en el reposo de mi Señor. Lo lograste.
Lo lograste, lo lograste. Aleluya. El amor de Dios es tan grande. El amor de Dios es tan profundo. Es tan intenso que a veces no lo comprendemos. Dios te quiere salvar, no te quiere condenar. Dios te quiere dar una vida mejor. Pero hay que sacrificar. Hay que sacrificar. Si tú no sacrificas tu Isaac, te va a quitar el gozo, te va a quitar la vida. Hay que sacrificar. Dios te está llamando a una vida en santidad. Y los que no tienen a Jesús, yo les digo, acepta a Jesús hoy, porque no sabes si mañana vas a despertar. Si alguno ha flaqueado, yo le pido que pase aquí adelante. Pase aquí adelante. Dios está aquí. Si alguno quiere aceptar a Jesús, pase aquí adelante. Te invito. Acepta a Jesús. El tiempo es corto. Jesús te está llamando, porque Él quiere estar contigo. Quiere llevarte al cielo. Si hay algún hermano que dice, yo flaqueé, me desvié, me rendí, dejé de orar, dejé de buscar, dejé de leer, yo te invito, pasa aquí adelante. Jesús sabe tu condición. Él te está llamando. Si alguno quiere aceptar a Jesús, yo le invito a que pase aquí adelante también. Voy a orar por usted. Esta es tu oportunidad, no le des vuelta la espalda al Señor. Hace tiempo que te está llamando. Mientras los hermanos cierran sus ojos, oremos al Señor.